la segunda columna de la noche, que es una columna que nos acompaña ya con una frecuencia de 15 días. Pero esta vez no va a estar la persona que lleva adelante casi siempre la columna, que está de viaje, está en Tolwyn. Sí. Bueno, estamos hablando de un artista muy importante que tuvo que ir a hacer una función. Sí, una función en Tolwyn. ¿Cómo estás, Maxi? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, hoy te toca llevar las riendas Tomar la vianda del col- programa. Claro, yo creo que estás capacitado para hacerlo, así que... pero hoy tenemos un acompañante especial. Estamos hablando de Yadriel, lo dije bien. Sí, lo dijiste Bien, perfecto. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, yo iba a presentarme, iba a decir, mi nombre es Yadriel, soy activista transmasculino. Soy parte del proyecto Memoria Transmasculina, que es un proyecto que busca recaudar la historia de las transmasculinidades tanto antiguas como contemporáneas y busca también visibilizar la comunidad transmasculina, sus vulneraciones, sus vivencias, experiencias. Así que venimos perfecto para el tema. Perfecto. Y para quien no esté del todo contextualizado del otro lado, nosotros hacemos en conjunto en nuestro programa esta columna que se llama Les Rompegéneros, que tiene que ver con hablar de diversidades y de, de todo lo que tiene que ver con el día a día, ¿no? De las realidades del colectivo. Y hoy que no nos acompaña Dante, pero lo que nos acompaña Maxi y Yadriel, vamos a continuar la charla que tuvimos, que nos pareció muy interesante y que tuvimos y que nos quedamos re cortos con el tiempo. Sí, nos quedamos porque teníamos invitados. Aunque la estiramos, porque después, bueno, la columna que íbamos a tener por motivos de tiempo no salió, pero bueno, decidimos continuar con esta charla que tiene que ver con transiciones y visibilización, ¿no? De la comunidad trans, de las masculinidades trans. Y en este caso podemos retomar un poco de lo que charlamos la vez pasada. ¿Qué te quedó pendiente, Maxi, para decir? A mí me había quedado pendiente porque estuvimos hablando, viste, de los diferentes tipos de masculinidades que hay, que de hecho me gustaría que Yadriel comente más al respecto porque la tiene muy clara acerca. Viste que decíamos que hay masculinidades que se operan, que no se operan, Claro. que se hormonan, que también hay más femeninos, más masculinos. Y bueno, Yadriel la tiene muy clara en eso, así que estaría buenísimo escucharlo. Sí, a mí me gustaría como Sí. recordar igual un poco para si hay gente que está escuchando que no escuchó el otro programa, recordar que una transmasculinidad es una persona asignada al nacer como mujer y que no se identifica con ese sexo asignado. Dentro de las transmasculinidades igual existen dos como grandes grupos. Uno son las transmasculinidades binarias, donde pueden estar los chicos trans, hombres trans, varones trans. Y están también las transmasculinidades no binarias, que ahí ya puede ser, por ejemplo, transmarica, también puede ser trabo, que es una identidad también dentro de todo bastante nueva que he estado escuchando. Sí. Y es importante igual hacer esa diferenciación porque en general cuando se habla de transmasculinidades se suele pensar solo en hombres trans y eso invisibiliza una gran parte de la comunidad que es no binaria y que igual sufrimos muchas vulneraciones y situaciones en el cotidiano. Algo que encuentro que sucede mucho con el tema de la visibilización es que lo que suele sucedernos a las transmasculinidades es que se nos lea siempre como una persona cis. Por ejemplo, yo no me hormono y me consideran una lesbiana, todo el rato. Yo no puedo ser otra cosa más que una lesbiana. Y al momento en el que muchos de nosotros elegimos hormonarnos, porque también recordemos que hay quienes no lo desean, Sí. quienes lo decidimos, muchas veces nos pasa que después nos leen como un hombre cisgénero, lo cual también nos borra, porque nosotros somos transmasculinidades y tenemos nuestras vulneraciones, como siempre digo, como nuestras necesidades, como nuestras experiencias específicas, y al momento en el de tildarnos como lesbianas, igual se está borrando eso, al momento en el de tildarnos como un hombre cis también se nos borra de todo, ni hablar de que cuando nos leen como un hombre cis nos quieren adosar como la responsabilidad de lo que han hecho o no los hombres cisgénero, cosa que tampoco nos corresponde, ¿viste? Claro. Dentro de lo que es la invisibilización y el borramiento, muchas veces pasa con esto de ser leído como lesbianas, de que la historia de nuestros referentes está como escrita como que eran mujeres. Hay como una fijación con poner los nombres muertos
de las personas, como yo he investigado mucho, personajes como Amelio Robles, personajes como Harry Allen, que son de 1800, muchos personajes que hasta el día de hoy, por más de que era muy claro que eran personas trans, por toda la vida que habían hecho, se siguieron escribiendo como mujeres y con sus nombres muertos. Y eso nos borra la historia. Claro. Porque ¿de dónde podemos buscar la historia de las transmasculinidades? Yo, no sé, estoy en transición y viendo como qué me pasa, que no soy más cisgénero. ¿Dónde puedo encontrar yo la historia de nuestra comunidad que es tan importante y ha sido tan importante? Como porque al menos yo no la tuve. No pude Claro. encontrarla, no pude buscarla, no pudo ser una referencia para mí y decir, sí, mi comunidad tiene mucha fuerza y es importante para nuestros procesos como comunidad. No, es como, no, la chica lesbiana, y si no, alguien a quien no vale la pena hablar, porque no, estos hombres, porque hay que hablar de los hombres, como toda una gran confusión. Y eso lo encuentro muy brígido. Y ahí igual es donde vos, Max, tenés como esto que querías comentar sobre lo tomboy, que igual me Sí, parece sobre súper lo tomboy. interesante. Porque una de las cosas que queríamos diferenciar es que no es lo mismo una masculinidad trans que un tomboy. A mí me Ok. pasó cuando yo salía del closet, lo primero que veía eran todas tomboys. Las tomboys son mujeres que se perciben como mujeres, pero tienen expresión de género masculina. Ok. Se visten como hombre y, por ejemplo, está la Johnny, la Ajá. Alex, Claro. siempre con el pronombre femenino, Con el pronombre, pero claro. con una expresión que parecen varones. Ok. Y cuando yo empecé a salir del closet como persona trans, era como que tenía que ser tomboy, porque no veía otros, ahí entra todavía el tema de la visibilización, no veía otras personas trans masculinas, entonces era como que la única opción que hay es ser tomboy, Claro. pero no era lo mismo, no era lo que realmente sentía. Claro. Pero, digamos, esa transición te lleva justamente a percibirte de esa manera hasta llegar a, si se quiere, ir transitando este camino que vos transitás de alguna Claro, manera. claro, ¿no? fue como un episodio en el que yo no podía percibirme como masculinidad trans Claro. porque no había otros. Claro. Luego, cuando conozco una masculinidad trans, Claro. ahí es cuando puedo hacer toda la otra transición. Claro. Y después sigue, porque por ejemplo a veces conoces muchas masculinidades que, como decía Shadriel, son muy cispassing, está el término de cispassing cuando te ves como un varón cis. Entonces ves muchas masculinidades obsesionadas con ese cispassing, con querer verse hormonados, Claro, operados. Y tenés que hacer otra transición cuando empezás a conocer gente que por ahí no se opera, no se hormona, y ahí podés encontrar todas estas otras identidades no binarias de las cuales hablaba Claro. Shadriel. Claro. Vos, Yadriel, nos comentabas que sos una persona militante activa, como también lo es Maxi. ¿Desde cuándo te involucraste y qué es lo que hacen, ya hablando en conjunto, junto con las personas que acompañan todo este movimiento? Por ejemplo, Victoria y todas las personas que están, Dante, obviamente. ¿Es fácil militar en Ushuaia? ¿Tiene particularidades Ushuaia para el militante de este tipo de reivindicaciones? ¿Se hace más difícil? No, de hecho para mí se hace más fácil la militancia. En cierto sentido más difícil porque somos pocos. En cierto sentido justamente más fácil porque somos pocos y podemos Para la encontrarnos. organización, ¿no? Claro, es más fácil hacer espacios en donde podamos encontrarnos todos. Por ejemplo, en el CAPS 3, que Sí. donde está el consultorio inclusivo, a veces hacemos talleres y ahí, como toda la persona que vamos y por cuestiones médicas, terminamos encontrándonos en los talleres, conociéndonos. Ujú, Eso es lo bueno que tiene, que con todo el activismo que ya se viene haciendo desde 2015, ujú. pudimos lograr que haya espacios donde podamos encontrarnos y que el activismo sea un poco más fácil en ese sentido. Lo que sí, hay lugares, todavía personas muy cerradas de mente. A veces se hacen difícil la charla, por ejemplo, en las escuelas, que también son algo que hacemos como activistas, porque hay todavía una mentalidad por ahí vieja de por qué le Sí. debería enseñar a los niños. De las autoridades estamos hablando. Claro, de la parte ya como una cierta edad, que por ahí se resisten al cambio que está viendo, a aceptar que hay alumnos que son trans, que Claro. hay infancias que son trans, por ahí Sí. es más difícil hacerlo entender que un niño también Claro. puede, Claro, que ya lo sentimos. Yo, por ejemplo, mi primer recuerdo de ser trans es a los 4 años, o sea, claro. es como ya la tenés clara desde esa Claro, edad. ya está, claro. Claro. Vos sabés que bueno, a colación de lo que hablábamos la vez pasada, hay una negación muy grande con la que se tienen que enfrentar, ¿no? Estas barreras de esto que vos marcabas, Maxi, de cómo te recibían en una farmacia, ¿era?
En una farmacia lo habían sido antes, lo habían tratado con género femenino. Claro, y lo mismo vos en su momento. Sí. ¿Tiene que ver con una generación o rompe totalmente con ese esquema de, bueno, uno presume que una persona más bien, como vos decías, en el caso de las escuelas y demás, gente que ya tiene una edad muy avanzada, que le cuesta entender o que por ahí no quiere, más que le cuesta. Sí, por ahí veo mucho que no quieren. No quieren. ¿Todavía quedan muchas barreras por romper? La verdad que a veces hasta hay que ir de lo básico de explicarle qué es una persona trans, así que ahí hay una barrera enorme, ya del desconocimiento de qué somos. Encima primero explicarle, como decía Yadril, no se sabe incluso que hay a veces masculinidad trans, hay que explicarle lo que somos, hay que ayudarlo a que entiendan la ley, por qué tenemos la ley, hay un montón, o sea, hay que empezar siempre desde muy, muy abajo cada vez que se trata de sensibilizar a la gente y que entiendan cuál es la realidad que vivimos nosotros. Vos sabés, Yadriel y Maxi, que a mí me dio... Me sonó muy raro, y lo digo en este término, curioso y llamativo, porque sabemos que hay muchas personas que no se identifican con su género, digamos, biológico, de nacimiento, como le quieran llamar. Asignado al nacer. A mí me llamó muchísimo la atención cuando vi los números del último censo. Me llamó muchísimo la atención que fuera curiosamente bajo. Como viste que dentro de las preguntas, y que era 0,12 de personas que decían que no se percibían con ninguno de los dos. Era muy bajo, sí. Es llamativamente bajo. Ahí me dije, pero no puede ser. Yo vengo de Buenos Aires, estoy viviendo hace un tiempo acá, conozco los casos de ustedes y de muchas personas más acá en Ushuaia. Y bueno, en Buenos Aires hay muchísimos casos de gente que sigue luchando y que sigue, hola, estamos acá, lo cual me parece muy valioso. Pero digo, 0,12, ese numerito no me cerró. ¿A ustedes qué les pasó cuando vieron ese número? Yo creo que también igual tiene que ver con los censos, dónde se hacen, a qué grupo de personas, cómo es que los seleccionan también, porque a veces, no, o sea, los censos como justamente son sobre una X cantidad de población, hay que ver como si hay llegada de esos censos efectivamente también a la población trans, que muchas veces la población trans también no tiene casa o no tiene como condiciones como para ir a que te vayan a censar. Claro. Entonces creo que también puede tener que ver con eso, como que a veces los censos no contemplan como todas las necesidades, como para que ese censo específicamente sí como cumpla su función de lo que está esperando censar. Como yo creo que puede tener que ver un poco con eso, porque igual yo conozco al menos mucha gente trans, travesti y no binaria. Claro. Pero mucha. Claro. De hecho me parece importante lo que decían hace un rato, yo creo que lo generacional igual sí es muy importante, como a veces la gente no quiere entender, pero yo siento que lo generacional igual hace una diferencia. De hecho lo puedo ver en, no sé, en mí que tengo 34 años y lo puedo ver en como amigues que tengo ahora que tienen 20 y tantos años y puedo verlo mirando como a gente más grande que yo y digo, wow. Igual sí cambia, como todo lo que nos han preseteado, las formas en las que se hablaban. Pensemos que antes tampoco existía, no sé, cuando yo nací acá en Ushuaia, ¿viste? Y cuando yo nací acá, en el año 88, que cuando en los 90 era un niño, no se hablaba sobre transmasculinidad, no existía. Claro, ¿no? Se hablaba sobre travesti y yo solo pensaba que como existía lo que es una transfeminidad y nada más. Nunca pensé que existía ser como una transmasculinidad. Claro. Y eso es porque también no se conversaba, no se hablaba, no se visibilizaba. Como que igual la generación hace, yo siento, mucha diferencia. Lo puedo sentir en mí, así como en mi propia generación, cómo me pesa y cómo llevo cosas que solo me han inculcado. Es increíble, pero siento que es muy real igual lo de la generación y lo he visto en que las nuevas generaciones tienen mucho más acceso a información. Claro. Mucho más acceso. El no binarismo también es un término que antes no se conocía. Y de golpe lo que no se nombra no existe y vos no sabés dónde estás porque no encontrás... Tampoco pensás que hay gente que le pasa lo mismo que a vos. Te sentís el raro de los raros, ¿viste? Es heavy. Sí, pero ahí también eso tiene algo que ver con eso del 0,12% de no binarios, porque recién es
se están viendo recién ahora, entonces pues ahí hay mucha gente que es, pero todavía no lo vio, no se Claro. identifica, todavía no hizo esa transición. Y otro el tema generacional, pensaba muchos no binarios son de una generación adolescente, Sí, o sea, más jóvenes. Entonces la persona que hace el censo era una. claro. Entonces tenés pues ahí, razón. si yo tengo un hijo que no sé que no binario porque todavía no salió del closet, Claro. voy a poner que es femenino. Claro, Ahí hay una cuestión generacional que no se tomó en cuenta. claro. Es verdad, sí, totalmente. Bueno, detectamos una falla en el censo. La detectamos una falla en el censo, pero bueno, suponemos bueno, que Va a deberían mejorar. resolverlo. Deberían resolverlo, pero porque sí, a mí yo cuando vi eso, dije, no puede ser. Es realmente, bueno, pero sí. En lo que tiene que ver con la militancia que ustedes llevan ahí en el consultorio con la gente que los acompaña y que están ahí en el día a día. Em, ¿Qué tipo de actividades llevan? ¿Cómo se organizan? Em, ¿Cuáles son las particularidades para poder diagramar y pensar acciones a llevar a cabo? Para la toma de conciencia, para tratar de seguir visibilizando justamente esto que está y que tiene que ser tratado. Bueno, yo en lo personal recién llego a Ushuaia hace un mes más o menos. Yo estaba viviendo en Chile, estuve viviendo los últimos 6 años allá, activando desde allá. Ujú, Y ahora me vine a vivir para acá porque, bueno, como te contaba con el proyecto de memoria ujú. transmasculina, también hacemos entrevistas a transmasculinidades territoriales. Ya lo hicimos en Chile, nos faltan algunos territorios, pero me fui hasta Arica, como entrevisté por región a transmasculinidades. Y me vine a hacer lo mismo a Argentina. Entonces me vine a juntar plata acá porque específicamente me convenía acá. Y ni bien llegué, igual dije, ya quiero activar algo. Necesito como sumergirme en lo que pasa en Ushuaia. Súper significativo además porque acá crecí. Y me empecé a meter en lo que es la mesa de trabajo del área de diversidad de la municipalidad, que es donde Ujú. también están con Red Diversa trabajando. Y de ahí de a poco estamos organizando cositas. Se viene para este 20, que es el Día del Activista LGTBIQAN+, se vienen actividades, así que para que tengan en cuenta, estar atentos a las redes de la MUNI. También de nuestras redes personales lo vamos a estar compartiendo. Y haciendo actividades, como planeando otras más que no las puedo decir porque todavía Ok, tenemos que Claro. lanzarlas, ok. pero con muchas ganas de hacer cosas colectivas, como colectivizar los conocimientos, armar conocimiento circular, como trabajar de esa forma en comunidad, como eso por esos lados viene, un poco de apoyo, apañe. Sí, lo bueno que del activismo acá que somos con todos los espacios nos terminamos encontrando y apoyándonos, pues ahí creando más actividades y viendo a qué espacio podemos acudir, por ahí si a un área le llega una demanda de un lugar, nos terminamos enterando igual todo, porque es todo bastante interconectado en ese sentido. Y hay una interconexión, digo bien, con las otras ciudades de la isla, con Tolwyn, con Río Grande, o es muy de Ushuaia por ahora. En este momento particular está siendo muy local. En el pasado hubo como mucha interconexión. En este momento particular Ujú, nos estamos enfocando, por lo menos de Diversa en ujú, Ushuaia, estamos colaborando desde el centro ujú, del CAPS 3, ujú, el consultorio inclusivo, se está pudiendo trabajar mucho desde ahí y la mesa del CEPLA, como decía ujú, Jediel. ujú. Bien, te veo ahí que tenés anotado bastantes cosas. Te viniste preparado. Te viniste preparado y me llamó mucho la atención lo que marcabas de Chile. Eh, y me quiero centrar un segundito ahí. ¿Cómo notaste la situación en Chile en relación a cómo está acá en Argentina, o por lo menos en Ushuaia? ¿Hay alguna diferencia para bien, para mal, de lo que se está consiguiendo acá o de lo que se está avanzando? Y bueno, yo cuando llegué a Chile igual me quedé sorprendido porque sentí que había como un retroceso en como las cuestiones que tenían que ver con género, tanto dentro de a nivel país como legislativo, y también a nivel la misma comunidad, como las discusiones estaban como atrasadas. De hecho, hoy en día salió hace no tanto tiempo la ley de identidad de género y todavía está como muy ahí. Imagínate que todavía hay lugares donde te piden certificado psicológico para darte hormonas.
donde igual tenés que esperar un montón de tiempo para cambiarte tu DNI, como igual hay una ley ahora, pero siguen pasando muchas atrocidades, no hay cupo laboral trans, eh, el acceso a la salud igual es muy complejo, como igual allá todo es más caro, o sea, más que más caro como que todo se paga. Claro. Y es difícil ser una disidencia en Chile, sobre todo también como se están viendo las cosas. Bueno, ahora después del estallido social, por Sí. suerte, se vino una reforma de la constitución pinochetista que había y está en ese proceso, en donde se está queriendo armar esta nueva constitución, teniendo en consideración un montón de grupos que no se estaba teniendo en cuenta, entre ellos el grupo de la comunidad LGTBIQ+. Ujú. Y se está peleando mucho. Allá veníamos haciendo un trabajo con muchas organizaciones trans, travestis, no binarias. Veníamos activando así, sobre todo las transmasculinidades. En el último tiempo nos estábamos organizando un montón y llevando a cabo así muchos como eventos. De hecho, allá se está peleando mucho por el tema de la visibilidad, por el tema del caso de Tehuel, de la Sí, Torre. de Tehuel, que Y de todavía... golpe allá también se está intentando traer, por ejemplo, hay un caso de una transmasculinidad que se llama Estefano, que ya lleva como más de 70 días preso por defenderse de unas personas que lo vinieron a querer agredir, sacaron un cuchillo, dijeron que lo iban a matar, eh, insultos lesbofóbicos, transfóbicos, y en eso él le quita el cuchillo, se defiende, lo mata el atacante y ahora él está preso. Entonces, bueno, eso también pasó con Iggy acá. Y con Iggy, justo, lo Exacto. tenía en la punta de la lengua. Sí, Sí. entonces bueno, allá también se ha intentado ver cómo se maneja ese caso, porque igual es un pibe de 18 años que ahora Claro. está preso por haber estado en una plaza con su novia y que vinieran a agredirlos. Claro. Y que es un clásico, no podemos ni siquiera habitar las calles. Claro. Y que algo que también pasa con estos casos es que a veces no se visibiliza tanto porque los casos de las transmasculinidades en general pasan mucho más piola. Como que no se habla tanto de lo que nos pasa, ¿viste? Pero por eso me parecía también importante poder tomar el espacio como para mencionarlo. Porque igual, así como hablamos de la visibilidad, es importante que nos demos el reconocimiento de las cosas que nos pasan, del trabajo que hacemos, de nuestra existencia. Como hay mucho tiempo, siento un poco perdido en la historia de no recordar, no tener memoria transmasculina, y siento que es re importante traerla lo más a flote posible. Sí. Y en ese plan, en lo que vos me decías de lo que había anotado y traje para nombrar algunas personas, como por ejemplo Luz Sullivan, que fue una activista de los años 90, que fue un activista transmasculino que gracias a él las personas transmasculinas homosexuales pueden hormonarse, pueden operarse, porque antes con él no lo dejaban. Claro. Él también era un activista cero positivo. También está Ben Power, que lo conoció a Luz Sullivan, porque todas las historias se empiezan a conectar de una forma mágica. Está Víctor Mukasa, que es una transmasculinidad afrodescendiente de África que ha levantado espacios de Sí. LGTBIQ+ allá, que Conozco es su ilegal. caso. Sí. Él es una joyita. Yo cuando Sí. lo investigaba estaba pero soñado. Después también tenemos gente de Argentina, que son Fernando Martín, Blas Radi, Mauro Cabral. Gente de Chile como Franco Fuica, Fernando Ojeda, Ire Asken, Medu Mochi y Silvia Toroncoso Duque, entre otras personas. Me parecía importante nombrar algunas Sí, personas porque la verdad que el trabajo que hacemos es agotador y muchas veces el activismo es bastante como no es muy amigable, ¿viste? Como que uno hace un montón de activismo y muchas veces no ves los resultados o te llevas un montón de cachetazos. Sí. Entonces igual recordarles con amorcito, porque igual la verdad que han hecho y hacen un trabajo día a día para que nuestra calidad de vida y nuestro pasar por la vida pueda ser mejor. Bien, la verdad es que esto ha sido un cierre muy importante de la columna. La verdad es que te quiero agradecer muchísimo, Yadriel, por estar acá y invitarte las veces que quieras venir. El espacio está. No solamente te agradezco que nos agradezcas, que ni siquiera, porque el espacio está para que lo puedan utilizar y que sirva como red de difusión y de comunicación, que es lo más importante y lo que nos interesa acá, que es comunicar. Así que bueno, Maxi, obviamente podés volver cuando quieras. Muchas Sabés que gracias. cada 15 días acá viene Dante
y arma una fiesta. La verdad que lo extrañamos. Si nos está escuchando o viendo, también le decimos que lo esperamos la próxima. Y venite, Yadriel, estás invitado. Feliz, muchas gracias. Lo mismo Maxi. Vénganse los 3, o 4, 5, y vénganse y están acá. Armamos propaganda. Y sí, y tenemos que armar. Yo le dije a Dante que quiero que armemos como una especie de stand-up, una comedia, algo Genial. tenemos que armar. Algo tenemos que armar. Así que bueno, las puertas están abiertas para que vengan las veces que quieran. Y obviamente esta columna dentro de 15 días va a volver a estar. Y bueno, y vamos a disfrutar tanto con Yadriel, con Maxi, con Dante y con las personas que se quieran sumar. Acá, en Clandestinos. Nos vamos, nos despedimos, nos vemos el próximo viernes, 22 horas, me quedé con el horario viejo, 21 horas, en directo por Twitch y por Group FM OK.